Bienvenidos a La Hora Robada, tu refugio sonoro, diseñado para desconectar del ruido del mundo. Antes de sumergirnos en la calma profunda de esta noche, te invito suavemente a suscribirte a nuestro canal, asegurando así tu regreso a este espacio de paz cuando lo necesites. Ahora, deja que tus párpados se vuelvan pesados y tu respiración se ralentice. Imagina un lago inmenso en el corazón de la noche. No hay viento, absolutamente ninguno. Solo el susurro casi imperceptible del agua lamiendo la orilla de guijarros. Un pescador solitario, un hombre llamado Elías, se encuentra en su pequeña barca de madera añeja. La luna está oculta tras un velo de nubes altas, pero una claridad difusa baña el paisaje, suavizando los contornos de los árboles lejanos que custodian el agua. El aire es fresco, húmedo y huele a pino, resina y tierra mojada. Es una noche perfecta para no hacer nada más que estar, respirar y dejarse llevar por la corriente mansa. La caña de pescar descansa entre las manos curtidas de Elías, más por una vieja costumbre que por una necesidad real de pescar. El sedal se pierde en la negrura líquida, un hilo casi invisible que conecta su realidad tangible con el misterio insondable bajo la superficie. No busca capturar nada esta noche. La pesca es simplemente la excusa perfecta para habitar el silencio y la soledad. Escucha el ritmo de su propia respiración, lenta y profunda, acompasada con el leve, casi inexistente balanceo de la barca sobre el agua quieta. Es un movimiento hipnótico, un arrullo maternal y antiguo que proviene del corazón mismo del lago dormido. Las estrellas, pocas y tímidas esta noche, parecen parpadear con una lentitud inusual, como si también ellas estuvieran a punto de cerrar los ojos y sumirse en un sueño profundo. Todo en este lugar invita al descanso absoluto. Con el paso de las horas, el silencio se vuelve casi tangible. Una manta suave y densa que envuelve el lago entero y todo lo que contiene. Los grillos, que al principio de la noche ofrecían su concierto habitual, han ido cayendo uno a uno, gradualmente, hasta que no queda más sonido en el mundo que el roce del agua contra la madera envejecida de la embarcación. Es una quietud tan profunda y envolvente que Elías puede escuchar el latido rítmico de su propia sangre en los oídos. No hay tensión en esta soledad, solo una inmensa y reconfortante paz. Es como si el mundo exterior, con sus ruidos estridentes y sus prisas interminables, hubiera dejado de existir por completo, quedando solo esta burbuja de tiempo suspendido y sereno sobre el agua. Sus ojos se cierran por momentos, arrullados por la serenidad absoluta. Elías se reclina ligeramente contra la borda, sintiendo la madera fresca y húmeda a través de su ropa. El cielo sobre él es un vasto lienzo de tonos oscuros, desde el azul marino profundo hasta el negro aterciopelado, donde las nubes se mueven con una lentitud que desafía el tiempo. No siente frío, solo una frescura agradable que mantiene su mente en un estado de vigilia soñolienta. Mira el agua, que ahora parece un espejo de obsidiana pulida, reflejando una versión más oscura y misteriosa del cielo. De vez en cuando, un pez salta lejos,
muy lejos, creando ondas concéntricas que viajan perezosamente por kilómetros hasta morir suavemente antes de llegar a su barca. Cada pequeño evento natural parece suceder en cámara lenta, subrayando la tranquilidad del momento. Es un espacio seguro, un paréntesis en la existencia, donde la única tarea es relajarse. El tiempo aquí no se mide en minutos ni horas, sino en la profundidad de cada respiración y en el lento descenso del rocío nocturno. Elías se siente parte del paisaje, tan inmóvil y arraigado como las rocas de la orilla. Su mente, que a menudo está llena de listas y preocupaciones durante el día, ahora está vacía, tan clara y tranquila como el agua que lo rodea. Los pensamientos llegan, pero son como nubes pasajeras que no dejan rastro, disolviéndose en la inmensidad de la noche antes de que puedan echar raíces. Se siente ligero, como si la gravedad estuviera perdiendo su fuerza, permitiéndole flotar en este estado intermedio entre la vigilia y el sueño. La barca es su cuna, el lago su manto y la noche su canción de cuna silenciosa y eterna. Una suave neblina comienza a levantarse de la superficie del lago, volutas fantasmales de vapor blanco que bailan lentamente en el aire frío. La niebla no es espesa ni amenazante, es translúcida y delicada, añadiendo una capa más de suavidad al paisaje ya de por sí difuso. Envuelve la barca como un abrazo etéreo, amortiguando aún más cualquier sonido posible. Elías observa cómo la niebla se arremolina alrededor de su hilo de pescar, borrando la línea donde el aire se encuentra con el agua. Es como estar dentro de una nube que ha descendido para descansar sobre el lago. La visibilidad se reduce, pero esto solo aumenta la sensación de intimidad y protección. El mundo se ha reducido a este pequeño círculo de claridad alrededor de su barca, un refugio acogedor en medio de la nada. Fue entonces, en medio de esa paz algodonosa, cuando Elías notó el primer cambio sutil. No fue algo que vio o escuchó, sino algo que sintió en la base de su estómago. Una vibración de bajísima frecuencia que comenzó a recorrer la superficie del lago. Era tan sutil que parecía un escalofrío del propio planeta, un suspiro profundo de la tierra bajo el agua. La vibración no era perturbadora, al contrario, tenía una cualidad resonante y relajante, como el ronroneo de un gato gigante. El agua a su alrededor, que había estado perfectamente quieta, comenzó a mostrar un patrón de microondulaciones, una textura de piel de gallina sobre la superficie líquida que brillaba hipnóticamente bajo la luz difusa de la noche. La barca dejó de balancearse por completo, quedando fija en su lugar. La quietud se profundizó, si es que eso era posible. El aire mismo pareció volverse más denso, cargado de una energía estática suave que erizaba agradablemente el vello de los brazos de Elías. La niebla, que antes flotaba sin rumbo, comenzó a organizarse, formando anillos concéntricos lentos alrededor de la embarcación. Elías no sintió miedo. Su mente estaba demasiado inmersa en la tranquilidad del lago para procesar el miedo. En cambio, una curiosidad serena se apoderó de él, una aceptación tranquila de que esta noche no era como las demás.
Se sentía como un espectador privilegiado de un evento natural y secreto, algo que el lago había guardado para sí mismo durante eones y que ahora decidía compartir. Permaneció inmóvil, respirando la energía nueva y vibrante del aire. Sin previo aviso, pero sin ninguna brusquedad, el cielo sobre él comenzó a cambiar. Las nubes bajas y densas que habían estado ocultando las estrellas se iluminaron desde arriba con un resplandor suave. No era la luz plateada de la luna, ni el tono anaranjado de un amanecer distante. Era un color nuevo, un tono azul cobalto profundo y vibrante que no pertenecía a ningún fenómeno meteorológico conocido. No era una luz invasiva ni cegadura, era una caricia lumínica que descendía lentamente, tiñendo la niebla y el agua con su color onírico. Elías levantó la vista con calma, apartando la mirada del agua vibrante. Su rostro se bañó en esa luz azulada, suavizando sus rasgos y dándole una apariencia serena, casi estatuesca, mientras observaba el fenómeno. Allá arriba, emergiendo de la bruma luminosa, con la majestad silenciosa de una montaña flotante, se perfilaba una forma inmensa. No tenía bordes afilados, ni alas, ni motores visibles. Era una estructura de curvas orgánicas y fluidas, como una piedra de río pulida por milenios de corriente suave, o una semilla gigante hecha de luz solidificada. Su superficie parecía estar viva, pulsando con el mismo ritmo lento y profundo que Elías había sentido en el agua. La nave, si es que podía llamarse así, no producía sombra alguna sobre el lago. En cambio, irradiaba una claridad que disolvía las sombras existentes, llenando el espacio con una luminosidad líquida y acogedora que invitaba a cerrar los ojos y dejarse llevar. Elías observaba la nave con una fascinación exenta de alarma. La presencia del objeto era imponente, pero no amenazante. Transmitía una sensación de antigüedad y benevolencia, como estar ante un árbol milenario o una ballena en el océano abierto. La vibración en el agua se intensificó ligeramente, convirtiéndose en un zumbido grave que resonaba en el pecho de Elías, soltando cualquier tensión muscular que aún pudiera tener. Era un sonido curativo, una frecuencia diseñada para calmar los nervios y aquietar la mente. Se sintió anclado al momento presente, incapaz de pensar en el pasado o el futuro, solo existiendo en esta interacción silenciosa entre el hombre, el lago y la visita celestial. Su respiración se sincronizó instintivamente con la pulsación lumínica de la nave. Y entonces ocurrió lo imposible. Con la misma naturalidad con la que una hoja se desprende de una rama en otoño. El agua alrededor de la barca comenzó a elevarse. No era una ola ni una marea, era una columna cilíndrica de líquido, perfectamente definida, que desafiaba la gravedad. La columna de agua, de unos 10 metros de diámetro, comenzó a ascender lenta y majestuosamente hacia la nave, llevándose consigo la pequeña embarcación de madera y a su ocupante. Elías no sintió sacudidas ni vértigo. El ascenso era tan suave y estable como estar en un ascensor de cristal de movimiento imperceptible. El agua que formaba las paredes de esta columna no se derramaba, contenida por una fuerza invisible y gentil. A medida que ascendía, Elías sintió que su peso corporal disminuía,
una sensación absolutamente deliciosa de ligereza que le recorrió la columna vertebral y relajó cada articulación. Era como volver al vientre materno, flotando en un líquido primordial. Su caña de pescar, que había dejado suelta, flotaba ahora a su lado en el aire, suspendida junto a gotas de agua esféricas que brillaban como joyas azules y plateadas bajo la luz de la nave. Todo estaba en suspensión. Ascendían suavemente, en un silencio que ahora era total, roto solo por el suave zumbido interno de la paz. Era un viaje hacia la serenidad, dejando abajo el lago que ahora parecía un mapa lejano y oscuro. La columna de agua y la barca se acercaron a la base de la inmensa estructura. Una apertura circular se formó en la superficie inferior de la nave, como un iris de luz que se dilata lentamente. No había puertas mecánicas ni esclusas de metal, solo una transición suave de la materia de la nave que se apartaba para dejarles paso. Elías y su embarcación atravesaron el umbral, entrando en un entorno que no se parecía a nada que hubiera imaginado. No había maquinaria, ni paneles de control, ni pasillos metálicos. El interior era una cavidad vasta y orgánica, bañada en una luz difusa y cálida de tonos aguamarina y lavanda que parecía emanar de las propias paredes. Dentro de la nave, la gravedad terrestre desapareció por completo, reemplazada por una fuerza mucho más sutil y amable que lo sostenía en el centro del espacio. El agua de la columna se disolvió en una niebla fina y perfumada que refrescó su rostro. La barca de madera, ya innecesaria, quedó flotando suavemente cerca de la entrada. Elías se encontró suspendido en este espacio acogedor, rodeado de superficies curvas y suaves que parecían hechas de nácar o seda tejida con luz de luna. No necesitaba caminar ni nadar, simplemente flotaba, guiado por corrientes de aire tibio y suave que lo mecían con la ternura de una madre acunando a su hijo. No vio seres con rostros ni formas humanoides, pero sintió presencias a su alrededor. Eran conciencias antiguas, vastas y profundamente benévolas que impregnaban el ambiente. Se comunicaban con él no a través de palabras habladas o pensamientos intrusivos, sino mediante oleadas de pura calma y entendimiento que llegaban directamente a su centro emocional. Descansa, parecía decir el ambiente mismo, una vibración que resonaba en sus huesos. Todo está bien, está seguro aquí. Una melodía inaudible, más sentida que escuchada, resonaba en su mente, una vibración sanadora que deshacía cualquier nudo de preocupación, estrés o miedo que la vida hubiera podido dejar en su interior. Elías se dejó llevar completamente por la experiencia. Sus extremidades estaban flojas, su respiración era tan superficial y lenta que apenas era necesaria. La sensación de bienestar era abrumadora, un manto cálido de seguridad que lo envolvía física y mentalmente. Las paredes de luz a su alrededor pulsaban lentamente, cambiando de colores pastel en un ciclo hipnótico que inducía al sueño. Se sintió disolver en la luz, perdiendo los límites de su propio cuerpo. Ya no era solo Elías el pescador, era parte de esta luz, parte de la calma, parte del universo que respiraba a su alrededor. La invitación al sueño era irresistible, una marea suave que lo arrastraba hacia la inconsciencia más dulce y reparadora.
El tiempo perdió todo su significado dentro de la nave. Podrían haber pasado minutos o siglos. Para Elías solo existía el ahora, un presente eterno de tranquilidad. Las presencias compartían con él sensaciones de mundos lejanos, paisajes de serenidad inimaginable, cielos de colores imposibles y océanos de calma. No eran imágenes claras, sino impresiones sensoriales que llenaban su mente de asombro y paz. Era como si estuvieran compartiendo una canción de cuna cósmica, tejida con las experiencias más hermosas del universo, diseñada específicamente para arrullar a un alma humana cansada. Cada célula de su cuerpo vibraba en armonía con esta canción silenciosa. Lentamente, muy lentamente, la intensidad de la experiencia comenzó a disminuir. No porque terminara, sino porque Elías se estaba deslizando hacia un nivel de sueño más profundo. Las luces se volvieron más tenues. Los colores se suavizaron hacia tonos más oscuros y profundos de azul y violeta, imitando el crepúsculo más reconfortante. La suave corriente que lo sostenía lo depositó delicadamente sobre una superficie que se amoldó perfectamente a su cuerpo, más suave que cualquier cama que hubiera conocido. Era una nube sólida, un abrazo físico que lo anclaba en el descanso. La melodía interna bajó de volumen hasta convertirse en un susurro apenas perceptible, el sonido del universo durmiendo. La conciencia de Elías se desvaneció como el humo en el viento. Sus últimos pensamientos no fueron preguntas sobre dónde estaba o qué estaba sucediendo, sino una profunda gratitud por la paz que se le había regalado. Sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas, que cuando despertara estaría de vuelta en su barca, en su lago, pero que algo dentro de él habría cambiado para siempre. Llevaría consigo esta calma, una reserva inagotable de serenidad en su interior. Pero eso sería mañana. Ahora solo existía el sueño. Un sueño profundo, sin sueños, protegido por estrellas amables y viajeros silenciosos de la noche. Descansa, Elías. Descansa tú también. Buenas noches. El lago, ahora en calma, refleja las estrellas como un espejo perfecto. La barca de Elías descansa inmóvil, una pequeña mancha oscura sobre la superficie plateada del agua. El aire es fresco y limpio, renovado tras el paso de la silenciosa visita. No queda rastro de la columna de agua ni de la luz azul, salvo quizás en la profundidad del silencio que ahora reina. Es un silencio diferente al de antes, un silencio lleno, completo, que parece contener el aliento del mundo. Las orillas del lago, con sus árboles oscuros, parecen inclinarse protectoramente sobre el agua, custodiando el sueño del pescador que yace ovillado en el fondo de su embarcación, profundamente dormido. Una pequeña brisa comienza a moverse. Apenas un suspiro que hace temblar las hojas más altas de los pinos. Es una caricia fresca que anuncia que la noche sigue su curso natural. El agua responde con ondas diminutas que deforman suavemente el reflejo de las estrellas, haciéndolas bailar una danza lenta y perezosa. Elías, en su sueño profundo, respira con un ritmo constante y sosegado, su pecho subiendo y bajando en perfecta sincronía con el pulso lento de la tierra.
Su rostro, relajado, muestra la serenidad de quien ha tocado, aunque sea por un momento, la paz absoluta. No hay sueños que perturben su descanso, solo una vasta y reconfortante oscuridad. La luna, que había estado oculta, comienza a asomarse tímidamente entre las nubes que se disipan. Su luz plateada baña el lago, revelando con suavidad los contornos del paisaje que antes eran solo sombras. La barca de madera adquiere un brillo húmedo bajo la luz lunar. Todo parece más claro ahora, pero igual de tranquilo. La presencia de la nave ha dejado una huella energética en el lugar, una sensación residual de bienestar que flota en el aire como el perfume de una flor nocturna. Es un lugar sagrado ahora, un santuario de quietud donde el tiempo se detiene para permitir el descanso verdadero. Elías se mueve ligeramente en sueños, acomodándose mejor en el fondo de la barca, buscando instintivamente el calor de su chaqueta. Una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios, reflejo de una paz interior que ahora es suya. Los sonidos de la noche comienzan a regresar muy gradualmente. El canto lejano de un grillo valiente, el chapoteo suave de un pez en la otra orilla. Pero estos sonidos no rompen el silencio, sino que lo adornan, tejiendo una manta sonora que protege el sueño del pescador. La naturaleza retoma su ritmo habitual, pero con una suavidad renovada, como si temiera despertar al hombre que ha viajado a las estrellas sin moverse de su lago. Las horas de la madrugada avanzan con pasos de algodón. El cielo comienza a aclarar imperceptiblemente en el horizonte este, pasando del negro profundo a un azul marino muy oscuro. Es el momento más frío y más quieto de la noche, justo antes de que el mundo empieza a despertar. Pero para Elías, el despertar aún está lejos. Su mente y su cuerpo están inmersos en un ciclo de restauración profunda, reparando cada fibra, calmando cada pensamiento. La experiencia en la nave de luz ha sido un bálsamo curativo que continúa actuando mientras él duerme, integrando la serenidad en lo más profundo de su ser. La niebla vuelve a formarse sobre el agua, más densa ahora con el frío de la preamanecida. Es una niebla baja que se arrastra sobre la superficie como una manta blanca y suave, ocultando la base de los árboles y aislando aún más la pequeña barca. El mundo exterior desaparece de nuevo, dejando solo este capullo de bruma y silencio. Dentro de este refugio, Elías sigue durmiendo el sueño de los justos, ajeno al frío, ajeno al tiempo, protegido por la memoria de una luz azul que lo acunó y le susurró secretos de paz eterna. Su respiración es el único metrónomo en este mundo algodonoso. Un pájaro madrugador emite un trino suave y corto desde la orilla invisible, el primer anuncio real de que el día se acerca. El sonido es puro y claro y viaja lejos sobre el agua y la niebla. No es un sonido estridente, sino una nota delicada que se disuelve en la quietud. Elías no lo oye, su sueño es demasiado profundo. Está en un lugar donde solo existe la calma, un océano interior de tranquilidad que la visita de la nave le ayudó a descubrir. Es un regalo que conservará cuando despierte, una herramienta para navegar el mundo con una nueva perspectiva, más serena y pausada.
El cielo se tiñe lentamente de tonos pastel. Un rosa pálido, un lila suave, un toque de oro muy tenue en el borde del mundo. La luz del amanecer es amable, no irrumpe con violencia, sino que acaricia el paisaje, despertándolo con ternura. La niebla comienza a disiparse, volviéndose translúcida, permitiendo que los colores del cielo se reflejen en el agua que se despereza. La barca de Elías flota tranquilamente en medio de este espectáculo silencioso de color y luz. Un pequeño punto humano en la inmensidad de la naturaleza que renace. El mundo está listo para comenzar de nuevo, pero sin prisas. Finalmente, el sol comienza a asomar su borde dorado por encima de las colinas lejanas. Un primer rayo de luz cálida cruza el lago, tocando la proa de la barca de madera. El calor suave del sol en su rostro es lo que finalmente saca a Elías de su sueño profundo. Abre los ojos lentamente, sin sobresaltos, parpadeando ante la luz dorada. No hay confusión en su despertar, solo una sensación de descanso absoluto y una claridad mental que no había sentido en años. Se incorpora despacio, estirando los músculos que se sienten renovados y ligeros. Mira a su alrededor, al lago que conoce tan bien, y sonríe. Todo es igual, y sin embargo, todo ha cambiado. La paz de la noche y la luz de la nave siguen con él, ancladas en su corazón. Elías toma los remos con movimientos pausados y comienza a remar hacia la orilla. No tiene prisa. Cada palada es un acto de meditación. El remo entrando en el agua con un chapoteo suave y rítmico que rompe el espejo dorado del lago. Disfruta de la resistencia del agua, del frescor de la mañana, del canto de los pájaros que ahora llenan el aire. Sabe que la noche que acaba de vivir será un secreto guardado entre él y el lago, un tesoro de calma al que podrá regresar siempre que cierre los ojos y recuerde la luz azul y la sensación de flotar en el amor universal. La orilla se acerca, pero la paz permanece. Y con esta imagen de Elías remando serenamente hacia un nuevo día, te dejamos descansar. Que la misma paz te envuelva. Hasta la próxima noche en La Hora Robada. La superficie del agua, ahora un espejo perfecto del cielo nocturno, parecía contener un universo paralelo en su reflejo. Elías observaba cómo las estrellas dobles, las de arriba y las de abajo, titilaban en una sincronía silenciosa. No había diferencia entre mirar hacia el cielo o hacia el lago. Ambos eran abismos de tranquilidad infinita. Se sintió suspendido entre dos cielos, un pequeño punto de conciencia flotando en la inmensidad. Esta sensación de no tener suelo ni techo, de estar envuelto por el cosmos por todos lados, lejos de provocarle vértigo, le infundió una calma profunda, una aceptación de ser parte de algo mucho más grande y sereno que su propia existencia cotidiana. La brisa nocturna traía consigo aromas que Elías conocía desde niño, pero que esta noche parecían más intensos y puros. El olor dulzón de la resina de los pinos calentada durante el día se mezclaba con el aroma húmedo y mineral de las piedras mojadas de la orilla, y el perfume sutil de las plantas acuáticas que florecían en la oscuridad.
Respiraba profundamente, dejando que estos olores llenaran sus pulmones, anclándolo al momento presente. Cada inhalación era una pequeña meditación, una forma de beber la esencia misma de la noche y el lago. Su cuerpo se relajaba más con cada respiración consciente, soltando el peso del día. Elías cerró los ojos por un momento, decidiendo escuchar el lago en lugar de mirarlo. Sin la distracción de la vista, el mundo sonoro se expandió. Escuchó el roce infinitesimal de su propia ropa al moverse, el crujido casi imperceptible de la madera de la barca ajustándose a la temperatura, y el sonido de fondo, constante y grave, del agua existiendo. Era un silencio lleno de texturas, una sinfonía minimalista que requería una atención plena para ser apreciada. Al sumergirse en este paisaje sonoro, sus pensamientos se volvieron más lentos, espaciados, como si también ellos estuvieran aprendiendo el ritmo pausado de la noche. Una pequeña libélula nocturna, atraída quizás por el calor residual de la lámpara de Elías, aterrizó suavemente en el borde de la barca. Sus alas transparentes brillaron por un instante con la luz tenue antes de quedarse perfectamente inmóviles. Elías observó a la pequeña visitante con una sonrisa interna. En la quietud de la noche, este pequeño encuentro parecía significativo, un recordatorio de la vida delicada que compartía este espacio con él. La libélula permaneció allí, como una pequeña estatua de cristal, compartiendo la vigilia silenciosa del pescador. No había prisa por moverse, ni para el insecto, ni para el hombre. Ambos eran simplemente habitantes del momento. El lago parecía respirar. No era un movimiento visible, sino una sensación de expansión y contracción muy lenta que Elías podía percibir si se quedaba absolutamente quieto. Era como estar sobre el pecho de un gigante dormido. Esta respiración planetaria era contagiosa. Sin darse cuenta, el ritmo respiratorio de Elías se sincronizó con el del lago. Inhalaba cuando sentía la expansión sutil y exhalaba con la contracción. Esta sincronización le provocó una sensación de unidad profunda con el entorno, disolviendo aún más las barreras entre él y la naturaleza que lo rodeaba. Se sentía acunado, protegido por la inmensidad del agua. El frío de la noche comenzó a asentarse, pero no era un frío desagradable. Era una frescura limpia que despejaba la mente. Elías se subió el cuello de su vieja chaqueta de lana, disfrutando de la sensación de abrigo y contención. El contraste entre el aire fresco en su rostro y el calor atrapado bajo su ropa creaba una sensación de confort muy acogedora. Se sentía como estar en una pequeña fortaleza personal, protegido de los elementos, pero íntimamente conectado con ellos. La barca era su caparazón, y la noche, su vasto jardín silencioso. Miró hacia las profundidades del agua. Aunque estaba oscuro, la claridad del lago permitía intuir formas vagas bajo la superficie. Rocas grandes que parecían monstruos dormidos, el movimiento fantasmal de las algas mecidas por corrientes invisibles. Era un mundo oculto, un reino de silencio y oscuridad que existía justo debajo de su quilla. Pensar en esa profundidad no le producía miedo, sino una sensación de asombro ante los misterios que el mundo guardaba. Era un recordatorio de que siempre hay más de lo que se ve a simple vista.
capas de realidad esperando ser descubiertas en la quietud. La luna finalmente se liberó de las nubes altas y su luz plateada se derramó sobre el lago, transformando la escena. El agua negra se convirtió en plata líquida, y los árboles de la orilla proyectaron sombras largas y suaves sobre la superficie brillante. Era una luz fría pero hermosa, que daba a todo un aire de irrealidad, como si el paisaje estuviera hecho de sueños congelados. Elías se quedó maravillado ante la transformación. La belleza simple y silenciosa del momento le llenó el pecho de una emoción tranquila, una gratitud muda por estar allí, para presenciarlo. Bajo la luz de la luna, Elías notó cómo la niebla comenzaba a formarse de nuevo en las ensenadas más protegidas de la orilla. Eran pequeños bancos de vapor blanco que parecían fantasmas tímidos asomándose al lago abierto. Se movían con una lentitud hipnótica, cambiando de forma sin cesar, fusionándose y separándose en una danza silenciosa. Era como ver la respiración del lago condensarse en el aire frío. La presencia de la niebla añadía una capa más de aislamiento y sueño al paisaje, cerrando el mundo alrededor de la pequeña barca y su ocupante. Elías se sintió tentado de recoger su caña y volver a casa, pero la paz del lugar era demasiado magnética. Decidió quedarse un rato más, permitiéndose el lujo de no hacer nada, de no tener ningún propósito más que existir. Se recostó en el banco de madera, mirando directamente hacia el cielo estrellado. Las constelaciones eran mapas antiguos de historias olvidadas, puntos de luz que habían viajado miles de años para llegar a sus ojos esta noche. Se sintió pequeño, pero no insignificante. Era una parte consciente de este vasto y hermoso mecanismo cósmico. La quietud se había vuelto tan densa que casi parecía tener peso. Elías sentía que si hacía un movimiento brusco, podría romper la tela misma de la noche. Sus propios pensamientos se habían vuelto lentos y escasos, como peces perezosos nadando en aguas profundas. No había preocupaciones por el mañana, ni recuerdos del ayer que perturbaran su calma. Solo existía el ahora, este instante perfecto de equilibrio entre el hombre, el agua y la noche. Era un estado de gracia natural, una meditación sin esfuerzo, inducida por la simple presencia de la naturaleza en reposo. Un suave chapoteo rompió el silencio, muy cerca de la barca. Elías no se sobresaltó, sus reflejos estaban adormecidos por la calma. Giró la cabeza lentamente y vio las ondas circulares expandiéndose en el agua iluminada por la luna, donde un pez había subido a la superficie para atrapar algún insecto nocturno. Las ondas eran perfectas, hipnóticas, viajando hacia afuera hasta que se suavizaban y desaparecían en la inmensidad del lago. Fue un pequeño recordatorio de la vida que continuaba bajo la superficie, una breve interrupción que solo sirvió para acentuar el silencio que siguió. Elías sintió que sus párpados se volvían pesados, una deliciosa somnolencia que se apoderaba de él. No luchó contra ella. Estaba en un lugar seguro, en una noche perfecta. Dejó que su cabeza cayera suavemente hacia su pecho.
El ritmo lento de su respiración y el imperceptible vaivén de la barca se convirtieron en su canción de cuna. El límite entre estar despierto y estar dormido se volvió borroso, una frontera suave que cruzaba y recruzaba sin darse cuenta, flotando en un estado de duermevela sereno y reparador. En ese estado de duermevela, los sonidos del lago se transformaron en su mente. El suave roce del agua contra la madera se convirtió en voces lejanas y amables susurrando palabras de consuelo. El viento en los árboles sonaba como una orquesta de cuerdas tocando una melodía muy lenta y grave. Su mente tejía los estímulos sensoriales de la noche en un sueño lúcido y tranquilo, donde él no era solo un observador, sino parte integral del paisaje onírico que lo rodeaba. Se sentía disuelto en la noche, libre de la pesadez de su cuerpo. Fue en este estado de conciencia alterada por el sueño y la paz cuando la vibración comenzó. Al principio, Elías pensó que era parte de su sueño, un zumbido interno en sus oídos. Pero la sensación se hizo más física, una resonancia que viajaba desde el agua, a través del casco de madera de la barca y directamente a sus huesos. No era desagradable, era una vibración grave, constante, que extrañamente le hacía sentirse aún más relajado, como si estuviera recibiendo un masaje a nivel celular. Abrió los ojos a medias, la realidad y el sueño aún mezclados en su percepción. Con los ojos entreabiertos, notó que el agua alrededor de la barca había cambiado. Las ondas naturales, las pequeñas imperfecciones causadas por la brisa o los peces, habían desaparecido por completo. La superficie del lago se había convertido en una lámina de materia perfectamente lisa, más plana que cualquier espejo fabricado por el hombre. La luz de la luna se reflejaba en ella sin la más mínima distorsión, creando una imagen duplicada del cielo que era absolutamente perfecta. La barca estaba atrapada en esta perfección, inmóvil como si estuviera incrustada en cristal líquido. Elías se incorporó lentamente, la curiosidad superando a la somnolencia. La vibración seguía ahí, un zumbido de fondo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Miró hacia la orilla y vio que la niebla, que antes flotaba perezosamente, ahora se estaba organizando. Formaba paredes suaves y curvas, corredores de bruma que parecían conducir hacia el centro del lago, donde él se encontraba. Era como si la naturaleza estuviera construyendo una arquitectura efímera de vapor para un evento desconocido. No sentía amenaza, solo una profunda y tranquila expectación. Entonces, la luz comenzó a cambiar. No era que la luna brillara más, sino que una nueva fuente de iluminación estaba emergiendo. El aire mismo sobre el lago comenzó a adquirir una tonalidad azulada, muy tenue al principio, como una gota de tinta azul diluyéndose en un vaso de agua. Esta luz no proyectaba sombras duras, era difusa, omnidireccional, y parecía suavizar los bordes de todo lo que tocaba. La madera de la barca, sus propias manos, el agua, todo se bañó en este resplandor zafiro que resultaba increíblemente calmante para la vista. Elías levantó la vista hacia el cielo.
Justo encima de él, las estrellas estaban siendo ocultadas no por nubes, sino por una vasta forma oscura que descendía lentamente. Era inmensa, cubriendo una gran parte del cielo visible, pero su llegada era absolutamente silenciosa. No había rugido de motores ni desplazamiento de aire, solo este descenso majestuoso y mudo. A medida que bajaba, la forma comenzó a emanar su propia luz, una bioluminiscencia suave en patrones de azul y violeta que pulsaban con un ritmo lento y orgánico, como la respiración de una criatura marina gigante. La nave quedó suspendida a unos cientos de metros sobre el lago, una isla de luz suave en la oscuridad de la noche. No tenía ventanas visibles, ni torretas, ni nada que sugiriera tecnología humana. Su superficie parecía fluida, cambiando sutilmente de color y textura, como si estuviera hecha de energía condensada en lugar de metal. La vibración en el agua y en el cuerpo de Elías se intensificó hasta convertirse en un ronroneo profundo y reconfortante que parecía decir: «No temas, solo observa, solo siente». Elías, hipnotizado, obedeció, entregándose a la experiencia sin resistencia. Bajo la nave, el comportamiento del agua cambió radicalmente. Justo en el centro, donde estaba la barca de Elías, la superficie comenzó a abombarse hacia arriba. Era una visión imposible, una colina de agua líquida y estable, creciendo lentamente, desafiando la gravedad. La barca se elevó suavemente sobre la cima de esta montaña de agua en crecimiento. Elías se agarró a los bordes, no con pánico, sino con un asombro que le dejaba sin aliento. La subida era perfectamente fluida, sin sacudidas, como si estuviera siendo levantado por una mano gigante y cuidadosa, hecha de líquido. La montaña de agua se transformó en una columna perfecta, un cilindro de líquido que ascendía hacia el vientre de la nave. Elías y su barca estaban en la cúspide de este ascensor acuático. Miró hacia abajo y vio el lago alejándose, una superficie oscura y lejana. Extrañamente, no sentía miedo a las alturas. La columna de agua a su alrededor parecía sólida y segura, y la luz azul que lo envolvía todo le infundía una confianza irracional pero absoluta. Se sentía elegido, protegido, en camino hacia algo maravilloso y pacífico. A medida que se acercaban a la parte inferior de la nave, una apertura circular comenzó a formarse en su superficie. No era una puerta mecánica que se abría, sino que el material mismo de la nave parecía retraerse y disolverse, creando un umbral de luz cálida y acogedora. La columna de agua los llevó suavemente a través de este portal. Elías contuvo el aliento, esperando algún cambio brusco de presión o temperatura, pero solo sintió una transición suave hacia un ambiente aún más tranquilo y protegido. Una vez dentro, la columna de agua se deshizo suavemente, convirtiéndose en una niebla fina que se disipó instantáneamente. La barca quedó flotando en el aire, sostenida por fuerzas invisibles. El interior de la nave era una vasta cámara de formas curvas y orgánicas, sin ángulos rectos ni maquinaria visible. Las paredes emitían una luz suave y difusa que cambiaba lentamente entre tonos de aguamarina, lavanda y oro pálido. El aire era tibio, con un aroma sutil a ozono y flores desconocidas.
Elías se sintió inmediatamente envuelto en una sensación de seguridad materna y absoluta. Elías notó que la gravedad aquí era diferente, mucho más ligera. Se sentía casi ingrávido en su asiento. La atmósfera estaba cargada de una energía tranquila que aquietaba la mente. No había necesidad de palabras. Una presencia, o quizás muchas, llenaban el espacio. No eran seres que pudiera ver, sino inteligencias vastas y antiguas que se comunicaban a través de sensaciones puras. Sintió una bienvenida telepática, una ola de benevolencia y aceptación que le hizo soltar lágrimas de pura relajación. No había juicio, solo una invitación a descansar. La comunicación continuó sin palabras. Imágenes mentales suaves flotaron en su conciencia. Paisajes de planetas tranquilos con soles dobles de luz suave, océanos de colores imposibles donde criaturas bioluminiscentes nadaban en armonía, cielos nocturnos llenos de nébulas que parecían joyas cósmicas. Eran visiones diseñadas para calmar, para mostrar la belleza y la paz que existían en el universo. Elías las recibió con gratitud, sintiendo que su pequeña vida en el lago se expandía para conectarse con esta vastedad serena. El tiempo dentro de la nave era irrelevante. Podría haber pasado una hora o un segundo. La sensación predominante era la de estar fuera del tiempo, en una burbuja de eternidad pacífica. La suave vibración que había sentido antes ahora era una melodía interna, una resonancia que armonizaba cada célula de su cuerpo. Cualquier rastro de dolor físico, de cansancio crónico, de preocupación mundana, se disolvió en esta vibración sanadora. Se sentía renovado, como si hubiera dormido 100 años de sueño perfecto. Poco a poco, la intensidad de la luz y las visiones comenzó a disminuir, no como un final abrupto, sino como una suave transición hacia el sueño. La nave parecía estar diciéndole que era hora de descansar de verdad. La sensación de ingravidez aumentó y Elías sintió que su conciencia se despegaba suavemente de la realidad, flotando hacia un lugar de descanso profundo y sin sueños. Sabía que estaba seguro, que sería cuidado y devuelto a su hogar cuando fuera el momento. Se entregó al sueño con una confianza total. La siguiente cosa que Elías supo fue el calor del sol en su rostro y el sonido familiar de los pájaros de la mañana. Abrió los ojos y se encontró de nuevo en su barca, flotando en el lago. Era de día. La nave, la columna de agua, la luz azul, todo había desaparecido. Pero la sensación de paz profunda, la renovación interna y la certeza de haber sido tocado por algo maravilloso permanecían intactas en su interior, tan reales como la madera bajo sus manos. Sonrió, tomó los remos y comenzó a remar lentamente hacia la orilla, llevando consigo el regalo de la serenidad. Elías amarró su barca al pequeño muelle de madera con movimientos deliberados y tranquilos. La madera del muelle estaba húmeda por el rocío de la mañana y brillaba bajo el sol naciente. Al pisar tierra firme, sintió una conexión renovada con el suelo bajo sus botas. La gravedad terrestre se sentía familiar,
Pero él ya no se sentía pesado. Llevaba una ligereza interna, como si una pequeña parte de la ingravidez de la nave hubiera quedado atrapada en su alma. Caminó por el sendero hacia su cabaña, notando cada detalle del despertar del bosque con una apreciación nueva y profunda. En los días y noches que siguieron, Elías continuó con su vida de pescador, pero todo había cambiado sutilmente. Ya no sentía la necesidad de llenar el silencio con pensamientos o preocupaciones. El silencio se había convertido en un amigo cercano, un espacio cómodo donde podía descansar su mente. Cuando salía a pescar por las noches, a veces miraba al cielo, no esperando que la nave regresara, sino como un gesto de gratitud silenciosa hacia las estrellas. El lago seguía siendo el mismo, pero ahora él conocía su secreto, la profunda capacidad de paz que albergaba en sus aguas y en el cielo sobre ellas.